En el siguiente sistema se dispone de un bloque de masa de 1, 6 kilogramos, atado a un resorte que en esta posición está sin deformar y se encuentra sobre una superficie horizontal en la cual existe una rugosidad y el coeficiente de fricción cinético es 0.1. Por el otro lado, la cuerda pasa por una polea ideal y se cuelga un bloque de masa M2 de masa 5 kilogramos. Inicialmente el sistema está en reposo, si se lo sostiene al bloque M2, el sistema está en reposo. Si se libera, este bloque de masa M2 desciende a una distancia de, y consecuentemente este bloque M1 estira el resorte a una distancia de. Siendo la constante elástica del resorte 500 newtons sobre metro, vamos a calcular cuánto es esa distancia deformada en el resorte, pero sin utilizar el principio de conservación de energía, sino en esta ocasión vamos a resolver por método dinámico. Veamos cuál es la diferencia. Presten atención. Empezamos, por lo tanto, a elaborar diagramas de cuerpo libre. Necesitamos aquí diagrama de cuerpo libre del bloque M1. Entonces, en el trayecto en donde este cuerpo es arrastrado para la derecha, ¿no es cierto? Se está moviendo para acá. Entonces están actuando la fuerza peso, su peso, la normal que le ejerce el piso, la tensión que tira de ella, la tensión de la cuerda, y en oposición hay dos fuerzas: la que le ejerce el suelo, la superficie horizontal, con una fricción de tipo cinética, F sub K, y la que ejerce el resorte, una fuerza elástica del resorte, también vamos a poner el F, fuerza del resorte. Bueno, y entonces ese sería el diagrama de cuerpo libre. Dado que este cuerpo, ¿no es cierto?, parte del reposo, en cualquier instante, excepto los dos extremos, inicial y final, aquí está en el reposo, parte del reposo y del reposo, pero en un punto intermedio este bloque no está en reposo, sino que tiene una aceleración. Entonces usted dice, la suma de esas fuerzas en X para el bloque 1 es la masa por la aceleración. Entonces, ¿qué fuerzas provocan esa aceleración? La fuerza neta, la tensión menos la fuerza del resorte menos la fricción cinética, igual que M1. ¿De acuerdo? Pero aquí la fuerza elástica del resorte es la constante elástica del resorte por esta deformación, llamémosle. Y la fricción cinética será el coeficiente μk por la normal. ¿Están de acuerdo? Pues esto es igual a M1A. Ahí dejamos pendiente esta ecuación número 1. ¿Okay? Ahora, en el diagrama de cuerpo libre del bloque 2, cosa similar, vamos a ver en la figura. Cuando este cuerpo parte de aquí, parte del reposo, y al llegar al final del recorrido de metro, también. Pero yo voy a analizar en un instante cualquiera donde la partícula tiene una aceleración. Entonces, este cuerpo tiene la siguiente fuerza: su peso, M2D, y la tensión. Dado que esta cuerda es inextensible, ideal, la tensión en la cuerda es la misma en cualquier parte de la misma. Entonces, esta variable T que aparece en la ecuación 1 es la misma que yo escribo en el diagrama de cuerpo libre del bloque 2. Como este objeto se está moviendo para abajo y también se acelera, en ese instante las fuerzas netas serán suma de fuerzas en Y masa 2 por aceleración. ¿Cuáles son estas fuerzas? M2G menos T igual M2A. Entonces aquí con esta ecuación, digamos, número 2, voy a poner la T igual M2G menos M2A. Y esta ecuación número 2 voy a reemplazar en la ecuación 1. Entonces, a ver si lo hago aquí. Poniendo la ecuación 2 en 1, tengo M2 por G menos M2 por A menos la fuerza elástica del resorte, K por D. La otra, la fricción, menos
mu sub k m1g, y esto sí es igual a m1a. Bueno, ahí he reemplazado 2 en 1, eliminando la tensión. ¿Okay? Y asocio, ¿no? Los términos independientes que no dependen de la aceleración serían m2t, uno de estos, menos k t, es el otro, menos mu m1g. Eso lo dejo en el lado izquierdo, ¿de acuerdo? En el lado derecho, fíjense bien, va a quedar el término de aceleración. ¿Qué va a quedar? m1, m2, a. Esta fuerza, que es el peso, es constante con el tiempo, todo el tiempo no cambia ese peso. Esta fuerza que está aquí, K por T, esta sí va a variar. Es decir, en realidad, yo aquí debo poner una incógnita. Cuando esté en cualquier posición con respecto al origen, aquí va a tener una posición X, porque D va a ser la distancia que recorre total. Pero yo, en realidad, debo definir aquí, para cualquier posición X, es una variable, porque D estoy asignando a toda la distancia que recorre finalmente. Pero si está en una posición cualquiera, a partir del equilibrio, está en una posición X cualquiera, esto es una variable, en términos de X. Por lo tanto, esta fuerza es variable, y se está restando una fuerza constante y una fuerza variable. El otro término es la fuerza de fricción. Constante, constante, constante. Es una fuerza constante. Si de estos tres términos, este es el que va a cambiar, que varía. Y esto tiene que ser igual a una fuerza variable. Entonces, si bien es cierto, las masas no cambian, pero esta aceleración varía. Por esa razón, si ustedes tratan de despejar aquí X, tomando en consideración que esto es una constante, es decir, despejan aquí D, reemplazan D, hacen algo equivocado, porque esta fuerza debe quedar en términos de la variable X. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Aplico regla de la cadena, porque ya que eso es variable, digo, la aceleración es la primera derivada de la velocidad. Entonces, esta primera derivada de la velocidad, primero la derivo con respecto a X. ¿Recuerdan cómo era la regla de la cadena? Desde con respecto a X. Punto. Luego de X con respecto al tiempo. Entonces, la aceleración también puede escribirse como la velocidad por la primera derivada de la velocidad, pero con respecto a la variable X. Esto es lo que sustituyo en la última ecuación que tengo. Entonces voy a escribir m2g mu m1g menos kx igual m1 m2 y la aceleración p de v de x. Ok. Entonces aquí separo las variables. El x con el diferencial de x por un lado de la igualdad y la velocidad con el diferencial de velocidad por otro lado. Entonces, si yo escribo aquí m2 mu m1 menos ax, tengo por dx. Y en el otro lado tengo m1 m2 b de d. Una vez separado, si quiere, aplica propiedad distributiva. Dice, esto es m2g por dx, esto es mu m1g por el diferencial de x, y el último sería menos k por el diferencial de x, y lo que queda a la derecha, bueno, sigue tal cual, m1 más m2 de dx. Entonces, fíjense, con esta regla de la cadena llego a esta ecuación diferencial y procedo entonces a integrar. Bueno, lo que es constante fuera la integral, no solo el de x, porque lo demás es constante, solo saco la integral. Aquí solo x de x, k sale de la integral. Y aquí sale de la integral de m1 y m2. Entonces, todo lo que queda dentro de la integral es lo que debo yo proceder a integrar. ¿De dónde? Bueno, si esto va desde aquí, desde 0 hasta un valor x,
Entonces voy desde x igual 0 a una variable x. Mientras que la velocidad iría partiendo del reposo a cuando se encuentre aquí una velocidad de cualquiera, desde eso 0 a x. Entonces esto va desde 0 a x, 0 a x, 0 a x, y acá iría desde velocidad 0 hasta una velocidad instantánea de cualquiera. Vamos a resolver esta integral sencilla. Fíjense que como el límite inferior es 0, y una vez evaluemos el límite superior, o sea x. ¿Cuánto me queda la integral de b? X, ¿verdad? Entonces me queda m2g x. Ahora, el siguiente, mu m1g también por x. El siguiente, como esto es x de x, recuerden usted, esto es x al cuadrado sobre 2. X al cuadrado sobre 2, por la constante elástica que hay. ¿De acuerdo? ¿Y qué más? Por el lado derecho que tiene, integral de b de b, parecido a como x de x, ¿qué cosa es? B cuadrado sobre 2. Y eso es conocido, ¿no? Porque se tiene un medio de m1 al cuadrado, un medio de m2 b al cuadrado, para una velocidad instantánea de cualquiera. Entonces, lo que usted ha obtenido aquí es el balance de energía. Por eso es que uno siempre utiliza el principio de conservación de energía antes que método dinámico, para ahorrarse este proceso matemático de derivación y de integración. Pero si a usted se le pidiera el método dinámico, tenga mucho cuidado que no puede despejar simplemente la variable porque aquí tiene una fuerza variable. Por eso es que le sale la respuesta correcta. Entonces, finalmente, cuando yo digo, a ver, entonces, ¿cuánto es la distancia que tiene que recorrer la partícula? ¿Cómo valora esta expresión? Ya con esto. ¿Cuál es su incógnita? X su incógnita. ¿Cómo entonces desarrolla una ecuación cuadrática? Porque usted dice, a ver, yo tengo que ir desde una posición x igual 0 y ahora x al final, cuando llegue a recorrer todo lo que pueda, ¿sí? ¿Cuánto es d? 0,25, o sea, para evaluar esta forma. Pero cuando llegue a esta posición, la velocidad es 0. Esto le sirve para un punto intermedio cualquiera. Dice, a ver, yo tengo aquí, me dicen, esto es 25, ¿no? Sí. Si el bloque recorre, no 25, a ver, no 10, no, 5, no, yo sé cuál es. Supongo que yo recorre 5, ¿ya? O sea, no recorre todo lo que debe tirar, sino que recorre 5, pero aún le falta, ¿no? Porque recorre más. Entonces aquí en esta posición x igual 5, este objeto tiene una velocidad. Entonces reemplazo, para cuando x igual 5, despego la velocidad. Y yo sé cuánto es la velocidad en esa posición x igual 5 o en x igual 6, ¿entiendes? Aquí el problema es al revés, porque yo sé que cuando recorre esta distancia, ya los cuerpos se detienen. Entonces ahí hago que esto es 0, esto es 0, ¿entiendes? Entonces allí la energía cinética de ambas cosas, de ambas partículas es 0. Por eso esa energía cinética es un 0. Entonces me queda simplemente M2G, mu, M1G, iba a sacar factor común X, ¿no es cierto? ¿Qué más? K sobre 2, X cuadrado igual a 0. Bueno, divide para X, pero este X vale D, es decir, que ya aquí puedo reemplazar por el valor D. Al dividir para D, simplemente me queda M2G, mu M1G, y el lado derecho K medios de D. Entonces, la distancia D es 2 veces este valor. El peso de M2, la fuerza de presión mu M1G, dividido para acá. Entonces, veamos cuánto sale
para esta condición. M2 era 5. G 9,8. U era 0.8. M1 3. La gravedad 9,8. Todo dividido por acá. 500. Y esto sale 0.10.